Design Wednesday, los podcasts de BBVA. Vivimos acostumbrados a ir a máxima velocidad. Vamos sin parar, rápidamente haciendo check a nuestras listas de tareas infinitas, estando al día con nuevos productos, nuevos hábitos, nuevas modas. Somos productivos más que nunca, pero ¿a dónde vamos tan rápido? ¿Qué estamos intentando conseguir? ¿No os ha pasado que se ha diseñado y lanzado algo nuevo simplemente porque se podía hacer? Cuando esto ocurre, se le denomina productividad ciega. Pero por suerte, mientras estamos cada uno en nuestra rueda de hámster particular, hay personas que se dedican a hacernos pensar, a salir de la burbuja y mirar hacia el futuro con otros ojos. Ettore Sottsass, preocupado por el deterioro de la vida urbana, publicó en 1972 The Planet as a Festival, una obra con planos, dibujos y descripciones de una tierra utópica donde la humanidad era libre de trabajar y de condicionamientos sociales. Casi nada. Que, como ejemplo, contaba con dispensadores de incienso o estadios para mirar las estrellas. Y no lo hizo con el objetivo de instaurar esa sociedad alternativa, sino para que otros pudieran ampliar en su imaginación el espectro de lo que es posible. Sottsass utilizó así el diseño como catalizador de una visión alternativa en vez del diseño como fuente de la visión, es decir, usó el diseño como un medio y no como un fin. Hay muchos otros diseñadores ahí fuera que también trabajan para ayudarnos a ver más allá y hoy hablamos con uno de ellos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Design Wednesday, el podcast. Soy Fabiola y estamos grabando desde 3 puntos diferentes, 2 en Ciudad de México y 1 en Madrid, ya que como decía María, pues los quehaceres son tantos que no hemos podido coincidir en el estudio. Sin embargo, esto no aminora el ánimo, ya que hoy tocaremos un tema por demás interesante, el diseño especulativo. Y no solo eso, sino que no hemos podido traer un mejor referente para guiarnos en esta rama del diseño que José. José es diseñador industrial con una maestría en diseño conceptual. Actualmente es director regional del Departamento de Diseño del TEC de Monterrey en Ciudad de México y es fundador de The Lao Design Studio, una agencia creativa galardonada especializada en investigación impulsada por el diseño. Creo que podría decir 1000 cosas más buenas sobre José, pero vayamos entrando en materia. Hola José, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Fabiola, es un placer estar aquí con ustedes. Qué bien, José, que te hayas unido a nosotras este episodio. No, pues muchas gracias. Estoy muy emocionado de la plática que vamos a tener. Qué guay. Bueno, pues entonces vamos a empezar un poquito con contexto para entrar en materia. El término diseño especulativo, que se acuñó por los diseñadores Anthony Dune y Fiona Raby, como una práctica del diseño derivada del diseño crítico, también consiste pues eso, en generar propuestas de diseño para provocar, abrir un debate, pero se centra en los desafíos del futuro, tomando como referencia posibles futuros alternativos, ¿no? Tuvimos un episodio sobre diseño de futuros con Steph Silva, que es directora de Invisible aquí en Madrid. Os recomiendo un montón que lo escuchéis si os interesa el tema. Y esto lo digo porque, aunque vamos a ir por un camino ligeramente distinto, cuando comentaba con compañeros que íbamos a grabar este episodio, hubo gente que me recordó que ya habíamos hablado de este tema en el episodio con Steph. Pero la cuestión es que no, que son prácticas de diseño distintas. Entonces, antes de nada, ilumínanos, José, ¿qué diferencias hay entre el diseño especulativo, el diseño de futuros y también de camino el diseño ficción, que también se habla mucho? Ok. Mira, creo que aquí el problema, bueno, no el problema, pero aquí y bueno, perdón que me voy a sonar un poquito gangosito, pero tengo gripa. Es que, pues es la palabra diseño, ¿no? Porque la parte de diseño abarca tanto que es súper difícil acotarla, ¿no? La verdad, pues todo lo que acabas de mencionar pues converge en muchos lugares y dependiendo de la persona, de la audiencia que lo ve, lo puede interpretar como diseño de ficción o de diseño crítico o diseño especulativo o diseño de futuros. Al final del día el diseño pues es una práctica prospectiva, ¿no? Ustedes saben súper bien que cuando van a lanzar un nuevo servicio, un nuevo producto, pues tenemos que anticipar de repente que no va a salir mañana o no va a salir en 2 horas, sino puede salir en 5 años. Y nosotros tenemos que estar, 5 años, 3 años, de repente hay gente que lo empuja para que salgan 6.
meses, pero al final del día, pues nosotros tenemos que, o sea, nosotros como diseñadores de la disciplina que sea, pues sí tenemos que tener como este chip, así decimos en México, ¿no? Así como, o mejor dicho, como este plugin ahí adentro en la cabeza que siempre nos permita ver diferentes posibilidades que pudieran suceder, ¿no? Y creo que esa es como un poco la inquietud. Al final del día los diseñadores pues lidiamos con incertidumbre constantemente. Y somos estos como facilitadores de innovación en un mundo de incertidumbre para las personas pues que no deberían de estar agobiadas por la incertidumbre, ¿no? Llámense clientes. Ujú. Entonces, un poco para tratar de contestar lo mejor que pueda a tu pregunta, yo no me preocupo tanto en tratar de catalogarlo. Es un poco como la música, ¿no? Así de que, no sé, es como el metal, Ok. ¿sabes? Así de que el metal, no, que esto es metal, prog, dark, black, no sé qué, y de repente es así como, güey, es metal y ya está, ¿no? Ujú. O el rock and roll, o sea, no, es que esto es alternativo con un toque de bla, bla, bla y de grindcore. Es rock and roll, ¿no? Y yo siento que un poco, digo, muchas personas que les interesa este tipo de trabajo, pues de repente siento que se gasta demasiada energía tratando de catalogarlo y cuando se debería de gastar energía en crear, en hacer, en proponer, ¿no? Entonces, yo creo que aquí algo que tiene un poco en común todos es que esta práctica del diseño, a diferencia del diseño tradicional o el diseño clásico, como otras personas ya le llaman, así diseño industrial, diseño gráfico, etcétera, etcétera, pues está deslindado de la práctica ¿cómo se dice? O mercantilista, a lo mejor. Mercantilista, exacto. Sí. Ajá, de una práctica mercantilista, ¿no? Es decir, el diseño no es el fin. O sea, cuando yo diseño algo, yo voy a diseñar un mouse, aquí tengo el mouse en la mano, para que se venda. Entonces le voy a dar un valor agregado para que cuando la persona vaya a la tienda y vea los dos mouse, pues agarre el que yo diseñé porque está más bonito, ¿no? Por decir cualquier tontería. Ujú. En el caso de esta otra parte del diseño, pues no le interesa una producción comercial, sino más bien es diseño como un medio para entender tal vez un problema complejo o para explorar posibles consecuencias de lo que pueda pasar. Y utilizamos tácticas de diseño, pueden ser estas tácticas de diseño tradicional, como por ejemplo prototipaje, diseño gráfico, este tipo de cosas, para contextualizar la problemática que queremos acabar. Yo en lo personal, a mí me gusta mucho el término diseño crítico y diseño especulativo. Anthony Donen y Fiona Rabi, ellos fueron los que acuñaron mucho el término diseño crítico, que va obviamente muy de la mano con el pensamiento crítico, ¿no? Sí. Justo que se deslinda, ¿no? De esta parte comercial y que explora más esta parte de investigación artística, tal vez, ¿no? Sí, oye, me ha encantado muchísimo lo que has dicho de facilitadoras de la incertidumbre. Pero claro, o sea, realmente es muy complicado ahora como sociedad en la que está todo dirigida por beneficios, realmente poder darle el protagonismo que tiene a estas prácticas que están menos centradas en lo comercial, ¿no? O sea, dirías que a lo mejor están más cercanas al mundo del arte. Exacto, ¿no? Entonces, que también tiene un valor, solamente que es más difícil de medir, ¿no? De hecho, algo que se le critica mucho a estas corrientes de diseño crítico, diseño especulativo, es que, pues, ¿cuál es el impacto, no? Es muy difícil medir la provocación. Y bueno, pues eso es algo ahí, que también como que yo en lo personal digo, yo la primera vez que me empecé a clavar en todos estos temas fue en la maestría, ahí de hecho en Eindhoven, con este libro de Anthony Donen y Fiona Rabi. Creo que solamente se lo tenía Anthony Donen. Bueno, X, no me importa, pero que se llama Hershey Tales. Y ahí empezaron a hablar como de esta parte del diseño, que es mucho más punk rock, y que cómo utilizaban el radio, que es este electrodoméstico, para explorar nuevas posibilidades y entendimiento de la tecnología y las consecuencias, o sea, como ideas como bien radicales para mí en ese momento. Y yo, pues, de aquí soy. Y conforme ya fui evolucionando y regreso a un contexto, el contexto en México, donde pues tal vez las necesidades básicas no están tan bien cumplidas como en un contexto holandés,
pues de repente la urgencia hacia el punto de acción pues va más hacia esa problemática, ¿no? Entonces, pues uno entra en conflicto porque entonces te quedas, pues, ¿para qué sirve esto? ¿No? Y entonces, pues... Justamente he estado leyendo sobre el tema y he visto como que hay una corriente, como has dicho, que es un poco escéptica de que directamente deba llamarse diseño, ¿no? Porque no lo consideran como útil o funcional, ¿no? O sea, como viendo el diseño como algo que tiene que ser siempre desde un punto de vista utilitarista, ¿no? ¿Qué valor entonces aporta el diseño especulativo? O sea, ¿qué valor diferencial que dices merece la pena que exista esa práctica de diseño? Porque además, por lo que has dicho, entiendo que su propósito es siempre provocar, ¿no? Despertar algo más sin necesidad de que tú tengas que tener algo luego en tu casa que pueda servirte para realizar un servicio o cubrir una necesidad, ¿no? Sí, y eso es un poco como pues también como el conflicto que yo estuve muchos años, ¿no? Así como de, güey, es bien padre, hacer ese tipo de cosas, aprendes un montón, reflexionas muchísimo, pero pues luego qué, ¿no? Y no fue hasta que ya, como que encontré un lugar en el mundo académico donde fue muy interesante porque de repente me empezamos a hacer proyectos de diseño especulativo y diseño crítico en la escuela, en el TEC de Monterrey, aquí en la Ciudad de México. Y era muy interesante porque, pues, al final del día los chicos tenían que hacer un artefacto manufacturable, ¿no? O sea, un aparato, una máquina, lo que sea, pero que sí sea, que sea lo suficientemente creíble para que digas, ah, pues es una máquina, pero tal vez pero entonces empiezas a jugar con la parte funcional y la tornas en algo expresivo. Yo estoy un poco en desacuerdo de que el diseño tiene que ser altamente funcional, porque hay necesidades y hay funciones que no nada más van hacia el mundo práctico, también hay necesidades emocionales, y eso lo vemos muchísimo en contextos como en México, ¿no? Donde muchas de las personas preferimos satisfacer la parte emocional que la parte funcional. Entonces luego vienen así, pues, europeos o gente de Norteamérica y se sacan de onda así de ¿por qué no arreglan su escalera y más bien tienen su pantallota? Porque para nosotros es más importante la pantallota que sentirnos seguros por la escalera, ¿no? Claro. Y es algo y es un nuevo paradigma. Está bien, está mal, pues yo no soy nadie para decir eso, pero es lo que la gente quiere y creo que también eso es interesante, pero bueno. Sí, pero son necesidades, que al fin y al cabo, esto me recuerda mucho a la pirámide, no voy a recordar cómo se llama, la pirámide de las necesidades, que dice que hasta que no tengas cubiertas tus necesidades de base, ¿no? Exactamente, la pirámide de Maslow, hasta que no tengas cubiertas tus necesidades básicas, no vas a intentar cubrir las de arriba, ¿no? Yo, personalmente, Exacto. como mucha otra gente, no estoy de acuerdo. Es como que hay personas que deciden ir directamente a esas otras necesidades, a lo mejor en un plano más emocional, y también está bien. O sea... Y también el diseño debe poder cubrir esas necesidades. Al final eso también es útil, ¿no? Pues es que eso de cubrir necesidades altamente funcionales, pues ya lo hacen muy bien los ingenieros, ¿no? Y pero pues digo, el diseño siempre está, voy a decir una cosa que no está validada académicamente, pero es una manera que yo lo veo, digamos, es una opinión, ya la gente dirá si está de acuerdo o no. Pero yo creo que todas las actividades humanas se pueden dividir en 4. En ciencia, en ingeniería, en diseño y en arte, ¿no? Y si ponemos la ciencia y el arte, pues es un lugar más abstracto. Pero la ingeniería y el diseño, perdón, sí, la ingeniería, que son ciencias aplicadas, y el diseño, que no necesariamente son artes aplicadas, ¿no? O sea, yo me estoy imaginando como una línea horizontal donde tengo como 4 áreas, entonces están en paralelo, ¿no? Ciencia, ingeniería, diseño y arte, ¿no? Como un sándwich. Y no se tocan entre sí. Pues sí, o sea, a eso voy. Es interesante porque tal vez la ciencia, pues claro que puede convivir con el arte, ¿no? Y de hecho es una tendencia interesante. Tal vez tendría que cambiar mi diagrama a un círculo para que se toque la ciencia y el arte, aunque no necesariamente es algo común, sino es algo como nuevo, ¿no? Pero yo hablo más de la vida cotidiana, donde la ingeniería pues es la ciencia aplicada, pero el diseño, lo interesante es de que sí es el sándwich entre la ingeniería y el arte. Porque nosotros necesitamos de la ingeniería para que las cosas sean viables, pero necesitamos del arte para que las cosas sean humanas, ¿no? Entonces, un cuestionamiento que yo siempre constantemente hago a la academia de diseño es que por qué tenemos que partir que la ciencia que el diseño es una ciencia, como si fuera una ingeniería. O como si fuera pues, la ciencia, ¿no? Sino que también tenemos que utilizar tácticas de investigación artística para generar diseño,
¿no? Claro. Y yo siento que el diseño crítico especulativo cae muy bien en esta otra parte, ¿no? Porque, y es un poco con lo que iba, ¿no? De encontrar un lugar que a mí se me hacía cómodo y que sí sentía que estaba generando impacto el aplicar diseño crítico y especulativo en un proyecto. Y yo creo que el enfoque inmediato con el que una audiencia puede, ¿cómo decirlo? Judge, juzgar el resultado de una, sí, perdón por mi pochez, que puede juzgar el resultado de un diseño especulativo crítico, pues es en el resultado. Pero yo implementándolo en la academia con estudiantes de licenciatura, lo que me di cuenta es que lo importante no es el resultado, lo importante es el proceso. Porque entonces durante el proceso les pones a los chicos a lidiar con incertidumbre a través de investigación, cuestionando cosas que de repente, o sea, cuestionando el status quo, cosas que yo ya doy por hecho, ¿no? Las redes sociales, sí, las redes sociales están... Sí, a ver, no, pero ¿por qué nos deprimimos tanto cuando vemos redes sociales? Vamos a desempacar eso y cómo puedo utilizar diseño para generar una crítica al respecto, ¿no? Qué guay, o sea que el éxito realmente es como despertar algo en alguien, como que sea capaz de salir de su imaginario cotidiano y decir, hay algo más allá. Y eso es, o sea, entiendo que el objetivo es provocarle, pero además ya sería un éxito total si le motiva a la acción, si le dice, oye, pues me acabo de dar cuenta de esto y creo que puedo hacer algo para atajarlo o para mejorarlo, ¿no? Pero claro, lo que has dicho, o sea, medir eso debe ser prácticamente imposible. Sí, pues cómo mides la provocación, ¿no? O sea, cómo mides la cantidad de provocación de una pieza artística en un museo. Por la gente que va, por la gente que opina al respecto, tal vez. Por las quejas, pero a lo mejor incluso por redes por puede las ser más quejas, fácil. Lo que llaman como el buzz digital, de que puedes buscar, de que cuando están hablando del tema, pero claro, tiene que ser algo a lo mejor muy... que se haya hecho muy viral, ¿no? Para que eso pueda ocurrir. Exacto, o sea, y es difícil de medir porque de repente muchas de las, o sea, como dicen, dirty data, ¿no? Porque no sabes que toda la gente que está posteando de veras fue a una exhibición a verlo, sino más bien es una opinión, cuando están en el baño sentados ahí tuiteando, ¿no? Porque las redes sociales están diseñadas para que nos afecten emocionalmente y reaccionemos emocionalmente, ¿no? Pero sí, sí puedes como medirlo tal vez desde un lugar más cualitativo con estudiantes. ¿Qué efectos positivos están logrando con tener estos procesos a diferencia de un proyecto de diseño tradicional, ¿no? ¿Y has tenido buenos resultados midiéndolo en clase? Sí, de hecho, uno de los primeros proyectos que hicimos se llamaba Critical Data. Y fue interesante porque eran alumnos, si más no recuerdo, eran como de sexto semestre. Y eran así de todos, ¿no? Entonces, mi táctica es, o sea, sí, o sea, uno como docente, como profesor de diseño, no puedes como dejarlos demasiado libres, tienes que poner un poco, como acotar un poco. Y a mí o sea, como el primer punto de partida fue de qué manera ustedes pueden generar un artefacto electrónico, ¿no? Con una interacción simple, pero una interacción a través de computación física, ¿no? Sensores, pero utilizando ciertos aspectos, como por ejemplo la fricción en la funcionalidad, la cuantificación, es decir, un objeto que mide datos, por ejemplo, y la narrativa de usabilidad del objeto pueden hacer crítica de la sociedad mexicana. Entonces, ese fue el punto de partida y la primera etapa los chicos empezaron a investigar, bueno, pues, ¿qué es lo que quiero criticar? Y hubo varios proyectos y voy a hablar de dos solamente de este semestre. Uno que me encantó fue y este proyecto habrá pasado hace 5 años, ¿no? Que un equipo empezó a cuestionarse la masculinidad. ¿Por qué por qué hay tanto machismo en México, no? Que por un lado hitoóricamente, de hecho, el machismo viene de los españoles, ¿no? Pero vaya, ¿de dónde viene esa educación en el inconsciente colectivo de por qué los hombres actuamos como actuamos? Y el equipo empezó, que eran la mayoría chavas, empezaron a voltear hacia observar el cine de oro mexicano, ¿no? Que para los que no están familiarizados era como para de los 30, 40,
había una industria muy importante del cine en México, todo blanco y negro, y tenías así, estas películas históricas del Charro, ¿no? Pedro Infante cantándole, cortejando a la mujer y se ponía borracho, y como llegaba borracho la mujer lo dejaba, entonces él lloraba y se iba a llorar a la cantina, entonces era como un círculo vicioso ahí bastante interesante. Tóxico. Súper tóxico, pero entonces como que las chicas en el equipo empezaron a analizar las escenas, las secuencias en las escenas de cortejo y dijeron, güey, esto es acoso total. Entonces lo que hicieron fue tomar esas escenas y cuando... pero en vez de ponerse en el zapato del protagonista, que es el hombre macho de que tiene que conquistar a la mujer, más bien ponían el aspecto de la mujer que pues está sintiendo, pues tiene un dude súper creepy ahí que le está acosando. Entonces, ese fue como el concepto, ¿no? ¿Cómo podemos comunicarle a esta, tal vez, porque obviamente en esa época, pues, muchas, digo, y me voy a atrever un poco a decir algo, que tal vez no es mi lugar decirlo. Adelante. Pero pues en esa época, pues hasta las mujeres no podían articular esas sensaciones negativas que tenían cuando alguien, entre comillas, las cortejaba, ¿no? Entonces, pero pues obviamente es desagradable. Entonces lo que hizo este equipo fue, ok, ya tengo este concepto, ¿cómo hago un artefacto al respecto? Entonces lo que estos chicos hicieron era un artefacto como un capelo de vidrio, y dentro de este capelo de vidrio había... una pieza metálica, como una especie de cilindro, que por dentro tenía imanes. En esos imanes, este equipo hizo una especie de material, como... Hay un material que es como a base de fierro, de metales, que reaccionan con magnetismo, como que los puedes dirigir y así. Pero lo que hicieron estos chicos fue de que rasuraron como viruta de fierro, de metal con aceite, y cubrieron ese cilindro. Entonces y bueno, arriba de este capelo había una pantalla como una especie de iPad, por así decirlo, con un marco blanco, y pues habían varias secuencias de estos como cortejos en el cine de oro mexicano. Y cuando empezaba a irse más hacia acoso, lo que sucedía en ese artefacto es de que este material como fluido ferroso empezaba como a ponerse puntiagudo por un estímulo magnético. Bueno. Y se hacía como piquitos, que es como una analogía de cuando tienes algo así súper creepy, se te pone la piel chinita, pero es un lugar desagradable. Qué bueno. Entonces, entre más... Entonces, cuando iba a eso, como que se ponían así. Y pues los chicos lo hicieron así de que en un semestre. Y ninguno con un background de ingeniería. Obviamente, pues en el TEC ahí tenemos así de que en el piso de abajo pues, está lleno de ingenieros y te ayudan. Pero lo interesante es que la naturaleza del proyecto hace que motive a los estudiantes a que investiguen y logren hacer eso. Entonces, fíjate qué interesante, porque de repente este tipo de tácticas también se convierte en una motivación para generar algo que tú nunca habías generado. Claro, es que lo que nos enfada, yo creo que nos hace también ser más creativos, ¿no? Como que nos hace canalizar esa, no sé, como esa sensación de impotencia de, joder, mira esto que estaba pasando, y que no podían decir nada y deberían estar súper frustradas, y lo hemos interiorizado durante pues décadas. Lo voy a convertir en algo para expresar todo eso que estoy sintiendo, ¿no? Y además para provocar al resto esto que yo también estoy sintiendo. Es muy guay. Sí, y solo por sumar, José, a mí una de las cosas que más me costaba entender, quizás por la forma en que yo estoy programada, era como por qué llevar el diseño especulativo a estos prototipos diegéticos, ¿no? Estos objetos tangibles. O sea, obviamente lo entiendes, el concepto de lo que quieres es provocar o evocar esta narrativa, pero creo que con este ejemplo que nos das es, pues sí la quieres provocar en el otro, pero también es una forma como de tú expresar lo que has aprendido a través del proceso y la reacción que a ti también como proceso reflexivo y crítico te está dejando, ¿no? Evidenciarlo. Me ha parecido súper bello escuchar este proyecto. Fabiola, qué bueno que mencionas esta parte del prototipo diegético, porque tal vez en un mundo académico sí es importante, o sea, yo no pondría este proyecto, el que acabo de describir, yo no lo pondría como un prototipo diegético, porque
ahí viene claro. como todo lo más pues, confuso de de la terminología y todo, ¿no? Porque el prototipo diegético sí viene más del diseño de ficción, ¿no? Y de la narrativa Y futura, la narrativa. claro. Exacto. Entonces, tal vez, pues es diseño crítico porque no es un producto comercial, pero sí utilizas elementos de diseño, el hacer un artefacto manufacturable, pero pues puede, o sea, pero yo no compraría el kit de mira cómo Pedro Infante acosa a todas las damiselas y la pondría en mi casa. Pues no. Pero pero sí, o sea, digamos, el tema del prototipo diegético sí va a un camino también. O sea, al final del día también es comunicar como posibles, ¿cómo le podemos decir? Como consecuencias que tal vez no podemos ver de manera inmediata. Y cuando las traduces, esas consecuencias a un objeto, te habla mucho de la cultura y del contexto. Por ejemplo, José, ahí se me ocurre en Black Mirror, la serie, bueno, que básicamente también presenta como unos futuros alternativos, también se ven con muchos dispositivos tecnológicos, ¿no? Y me recuerda a uno que se ponían pues los protagonistas un aparato como detrás de la oreja y que eso le permitía ver sus recuerdos como si fuera Netflix, ¿no? Eso podríamos decir que es un prototipo, un prototipo diegético, ¿no? Sí, porque de repente, porque al final del día es ciencia ficción, ¿no? Pero para que la ciencia ficción te la pueda, o sea, para que tú puedas decir, me creo esa historia de Black Mirror, tiene que ser súper familiar para el contexto, o súper similar al contexto de las personas que están viendo este show, ¿no? La audiencia. Entonces, si fuera algo así como súper bulky, súper incómodo, pues te quedas, ¿quién va a usar eso? Pero si fuera algo como que hace sentido y que hace también sentido la parte emocional porque si más no me acuerdo, es la historia de un cuate que no podía seguir adelante en su vida porque estaba constantemente, como atrapado en sus recuerdos, y este aparato lo que hacía es de que estaba más en el pasado que en el presente, ¿no? Ese es un poco como el aprendizaje o la moraleja, como yo lo entendí de ese capítulo. Como que puedes ver esas consecuencias de algo que tal vez puede ser ocurrente, así como de, sería padrísimo vivir tus memorias, pero pues te das cuenta que luego las memorias no son, pues siempre dulces, ¿no? Uh-huh. Un gran ejemplo de un prototipo diegético, y va a sonar súper obvio, es el lightsaber de Star Wars. Es un gran ejemplo. ¿Por qué? Okay. No es una pistola. Es un sable. Y un sable tiene una connotación totalmente diferente a una... O sea, no es práctico usar un sable. Tú tienes que ser iniciado o iniciada a utilizar un sable, ¿no? Tienes que aprender a usarlo. Es un arma elegante. Es un arma que mereces tener, ¿no? No es una pistola que ya matas al malo, ¿no? Aquí es así como algo que tienes que tener como proficiency, ¿no? Pero además el tema que es láser, o bueno, no es láser, ¿no? Aquí en México decimos que es láser, pero en la traducción original es light, ¿no? Es un sable de luz. Y la empuñadura pues tiene esta parte del material y esto es como suerte de botones, o sea, como que te dice mucho de la cultura Jedi. Ahorita estoy sonando súper ñoño, pero bueno, ni modo. Te dicen, o sea, como que las personas que escribieron esa historia a través del lightsaber te están contando muchísimas cosas entre líneas de quiénes son esos personajes. Claro. Y porque toman elementos ya existentes que nosotros entendemos como estos cues y le dan o sea, no es un sable de samurái, es un sable de luz. Al momento que es de luz, entonces ya automáticamente ya es algo que está en otro contexto, ¿no? Pero claro, la carga, digamos, de significado viene en la tipología del objeto, que es un sable. Uh-huh. Oye, José, y a mí me surge una pregunta también ahorita en esto que nos platicabas. Yo te soy franca y creo que muchos quizás que hemos tratado de usar la metodología de diseño especulativo o diseño de futuros, quizás no tanto crítico, pero sí el de futuro y especulativo. Como diseñadores nos cuesta no siempre ir hacia el futuro horrible, ¿sabes? El Mad Max, donde acaba todo. Uh-huh. ¿Cómo tú, tu equipo, como que han ejercitado ese músculo? ¿Lo hacen a través de una herramienta? ¿Siempre diseñan hacia los extremos? ¿O cómo logran no caer en estos lugares evidentes, ¿no? De la negatividad. Sí, es que es algo bien, bien complejo porque ahora sí que depende de la persona. a mí me encanta cuando todo se va a la mierda. Perdona, ya va la chance. Pero para mí es lo más divertido. Sí, cuando todo falla, a mí se me hace lo más interesante.
Pero sí, hay personas que tienden a hacer hacia lo positivo, ¿no? Yo creo que depende del proyecto y depende de lo que se quiera desempacar, ¿no? Hay ejercicios que hace sentido hacer estos mundos paralelos hacia futuro, mundos paralelos en el presente y así. O tal vez es uno muy general, porque ya sabemos qué va a ser la disrupción, ¿no? Por ejemplo, yo quiero empezar a especular cómo cómo la vida cotidiana se va a impactar con el metaverso y las redes sociales, ¿no? Entonces ahí ya está como muy alineado. Pero lo que preguntas es muy interesante, porque algo que nosotros, o sea, como yo creo que lo más difícil del diseño especulativo es que tenga un balance entre que me lo creo, o sea, que digo, claro, lo acepto, y que no diga, ay, qué mamá, ¿no? Sí, qué fumado. Exacto, ¿no? ¿Qué fumado? ¿Por qué? Porque si es algo demasiado fumado, pues dices, ay, pues no me la creo. O sea, como que automáticamente una audiencia lo va a rechazar. Pero si es algo muy normal, pues es aburrido. Entonces hay que buscar ese balance. Yo a mis alumnos y al equipo siempre les pongo el ejemplo de Harry Potter, ¿no? Vamos a regresar con películas ñoñas. Harry Potter. ¿Por qué Harry Potter? Si tú analizas, Harry Potter es una historia muy, muy normal, ¿no? Es un niño que es medio un outcast y es huérfano y se enamora y medio que la chava no lo pela y quiere probarse en el mundo y va a una escuela y lo bulean, el niño rico. O sea, es una historia que todo el mundo nos podemos identificar. Pero, pues todos son magos, Sí. ¿no? Entonces, yo digo, como bien, hacia bote pronto, el 80% de la historia de Harry Potter es una historia humana y el 20% es totalmente ridículo, ¿no? Claro. Pero ese 20% ridículo es súper importante porque pues además de que es la parte del branding, ¿verdad? Pues es lo que lo hace memorable, ¿no? Es el que... Pero si de repente fuera de que Harry Potter con su varita mágica, así de que resuelve todo súper rápido con magia, pues deja de ser interesante. Entonces, eso es lo difícil cuando uno se enfrenta a hacer este diseño crítico especulativo, que tanto es tantito. Lo que nosotros hicimos en el estudio, y es un toolkit que hemos venido puliendo a lo largo de los años, tiene un nombre súper pretencioso, pero ya se quedó así, ya me da flojera cambiarlo. Se llama el Predictor Generator. Y es un canvas que diseñamos para apoyarle a las personas a que puedan generar una especulación lo más creíble posible. Y digamos, el secreto, así les voy a pasar mi receta secreta del Kentucky, es siempre estar muy consciente de las limitantes del contexto en el que estás haciendo tu especulación. Que esas limitantes puede ser la física y la química, ya sabes, así de que, no sé, siempre de cajón, sobre todo con diseñadores más jóvenes, como que hay este problemón social, pero por eso nace y bla, 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 un objeto que es un tipo esfera que vuela y te lee y te ayuda. Pero eso no va a jalar, ¿no? Claro. Si apenas los drones jalan, algo hay, entonces pues ya no me la creo. Pero ahí quería entrar, o sea, vale, o sea, ya hemos empatizado, hemos conectado con la persona, es creíble, pero también para que sea diseño especulativo tiene que tener ese punto de que sea radical, que sea crítico, ¿no? O sea, como que sea esa puerta para que las personas sean capaces de mirar hacia afuera y que no lo confundan con un producto o sea, una propuesta que es real y que es comercializable y tal. ¿Hay técnicas para hacer una propuesta más radical? Pues es lo mismo, tienes que buscar este balance, tiene que ser un poquito ridículo, ¿no? O sea, si yo regresando a lo de Harry Potter, o sea, una técnica así como para medirlo, pues es un poco difícil porque, ¿cómo le podemos decir? Porque entonces ya se convierte como una receta, ya sabes, como en el proceso de design thinking y pues sí, una ya fórmula nos dimos cuenta paquetizada. Que no es una receta. Ya, es que eso realmente nada. No, sino que más bien ahí es donde entra la intuición y la sensibilización del diseñador o la diseñadora de decidir qué tanto yo quiero provocar, ¿no? Sí. Entonces, yo, bueno, al menos en mi trabajo, o la manera de comunicarlo, lo hago a través de gráficas, ¿no? Entonces, yo tengo luego como a través de una... Igual luego les mando la gráfica, pero es básicamente, si yo tengo una línea narrativa de un proyecto donde
no se tiene que salir demasiado del área de lo ridículo, sino tiene que estar totalmente cimentada en la área de lo normal, de lo real. Y solamente un bump tiene que ser súper ridículo. Pero sí, mega, mega, mega ridículo. Porque si es demasiado ridículo y si le agregas muchos layers de cosas, ya se empieza a ver confuso. Claro, como una parodia casi. Ajá, exacto. Por ejemplo, yo critico mucha gente que utiliza de repente de manera irresponsable la asociación forzada. Porque, no sé, por decir cualquier cosa, vamos a agarrar algo súper vernacular con algo totalmente tecnológico, ¿no? Actual, no sé, déjame pienso en algo que tenga sentidos no nada más a los mexicanos. Tacos, ¿no? Algo muy vernacular. Y algo totalmente tecnológico, inteligencia artificial. Perfecto, voy a hacer un proyecto de tacos de inteligencia artificial. Pues suena chistoso y te alcanza para 5 minutos, pero pues no lo puedes desempacar, ¿no? O sea, como que está divertido y te da esta como, no sé, a mí también me gusta pensar en otra cosa como, o sea, otro ejemplo de eso sería así como de esquites y wifi, ¿no? Pues que está muy chistoso y es muy seductor esta parte como cómica, pero no es muy funcional para explorar cosas por el estilo porque pues sí, no hay partes desde un lugar más aleatorio, ¿no? Claro. Y no a través de una observación de qué es lo que yo quiero criticar o qué es lo que yo quiero explorar o qué es lo que me incomoda. Claro, es como quiero hacer un efecto wow, quiero llamar la atención, pero realmente no hay mensaje detrás que quieras transmitir, entonces se queda un poco vacío, entiendo, ¿no? Exacto, si tu objetivo es el efecto wow, pues es muy fácil lograrlo, es muy fácil ser provocador, pero ese tipo de provocaciones pues no trascienden, ¿no? Es que eso se diluyen muy rápido. O sea, el tema de realmente provocar, te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, aquí hablando un poco de técnicas, de que estabas contando que casi siempre sueles hacer objetos que son tangibles. También hay muchas más técnicas y una de ellas es el world building, que nos contaste el otro día también. Y yo recuerdo un proyecto de la Comisión Europea que formaba parte de su estrategia de biodiversidad, que lo vi hace unos cuantos meses, y quería concienciar sobre la importancia de los polinizadores salvajes, pues por ejemplo, como las abejas, ¿no? Lo que hizo la comisión fue crear un mundo virtual que se llama Pollinator Park y pretende mostrar cómo sería el mundo si no hubiese polinizadores salvajes, ¿no? Como explorar ese futuro alternativo que no es deseable. Y yo entré y digo, joder, es muy estético, está muy bien hecho, está curioso, ¿no? Está bonito al menos. Y había, pues, eso era como un museo en el que la gente iba a ver las abejas y cómo polinizaban flores y tal. Y he visto que son bastante populares como esta técnica, pero a mí personalmente tampoco me despertó nada. O sea, yo lo vi, digo, qué ejercicio tan interesante, pero a la hora como de tomar acción o tener este tema en la cabeza, tampoco me impactó demasiado. No sé, o sea, ¿cómo ves este tipo de técnicas? Pues es que ahí sí depende. Ay, es que para mí la técnica no lo es todo, sino también igual que en el proceso del diseño, ¿no? Sino también tu habilidad de estarte constantemente cuestionando lo que estoy haciendo hace sentido, ¿no? Porque eso al menos a mí me pasa en un proyecto de diseño especulativo, como en un proyecto de design research, como en un proyecto de diseño de producto, ¿no? De que para nosotros es muy fácil distraernos, ¿no? Lo que le llaman salirnos del scope. Y entonces, digo, como describes esta experiencia que suena muy interesante, tal vez les importaba más la parte estética y la parte, digamos, de experiencia que el mensaje, ¿no? Porque si de repente yo te digo, no sé, yo que me siento más cómodo haciendo proyectos diegéticos, tal vez es mucho más claro hacer, no sé, en un mundo sin abejas, donde va a haber menos diversidad, de repente yo te sirvo un plato de comida que no tiene nada de diversidad, que es súper aburrido, y que ahora esta va a ser tu comida de aquí al que nos moramos todos. ¿Cómo le vas a hacer para que sepa rico? Pues le voy a tener que echar chile, no sé. Sí, más chocante, ¿no? Y siento que eso para mí es mucho más, como que me llega una idea más clara, así como de, no, pues sí está jodido, ¿verdad? De que, si se van las abejas, ¿no? Porque ya estoy tratando de ser empático con algo que la audiencia también se relaciona. Que a mí, yo quería recuperar algo, José, que además me lo estoy robando de tu estudio, pero cuando lo leí me hizo muchísimo sentido. Y ustedes, digamos que mencionan 4 valores que yo creo que es importante y que da una buena fórmula o digamos como justo un buen marco cuando quieres hacer un proyecto de esta índole,
que me encantó también, María, que compartieras este ejemplo, porque ustedes mencionan 4 factores, que tiene que ser semántico, tiene que ser funcional, innovador, pero también tiene que estar dentro de un contexto, ¿no? Y cada uno de estos conceptos tiene su particularidad muy propia, ¿no? O sea, cuando hablamos de semántico, lo que ustedes mencionan es que tiene, pues, que tener un significado, digamos, compartido y que agregue valor a la sociedad, ¿no? Funcional, que creo que va mucho a lo que hablábamos ahorita, ¿no? De que, bueno, tampoco sea esta cosa que, pues, qué bonita, qué disruptiva, wow, sino que también, pues, el objeto exprese algo, no tenga cierta lógica. Innovadora, pues no me voy a ir allí porque ya lo mencionamos mucho, pero también me gusta esto de que sigue siendo atrevido, ¿no? O sea, no es innovador porque como tiene VR y tiene tecnología o porque tiene tal cosa, sino más bien creo que va al riesgo y mucho lo que tú y María comentaban al inicio del episodio. Y el último que también me encanta, que creo que hace muy bien cierre para movernos hacia la siguiente pregunta, es lo de contextual, ¿no? De, bueno, no es solamente una cuestión de la necesidad como la que siempre la entendemos, quizás, por ejemplo, en el banco, cuando hablamos de necesidades, pues obviamente nos vamos hacia lo muy básico, lo financiero, la educación, etcétera. Pero sino también aquí tú converges y lo mencionas puntualmente en los deseos, valores y limitantes. Entonces yo creo que mantener esto al foco está súper bueno. Me lo he robado de ustedes para que nadie crea que yo lo estoy aquí como inventando. Y agradezco mucho que hayas visto esa parte de la página. Porque me tomó como 10 años llegar a esa síntesis, ¿eh? Es que está buenísima. O sea, sí, o sea, porque creo que es, o sea, algo que tenemos que tener nosotros los diseñadores es como tener muy claro nuestro ADN o nuestra... Pues sí, qué es lo que nos mueve, ¿no? Y es un proceso pues, de constante cuestionamiento. Y con este puente, José, quiero hablar de uno de tus proyectos actuales, que además, pues ojalá la gente que está escuchándonos en México vaya a visitarlo. Ahorita voy a hacer el comercial porque está en el Franz Mayer. Pero hablo de Disonancia Mexicana, que es una investigación en la que están tú y tu equipo analizando las manifestaciones de identidad dentro del contexto histórico del país. Exploran, obviamente lo hacen a través de tácticas del diseño crítico, y mucho la reflexión es aceptar quiénes somos. De hecho, ustedes abrazan este concepto de ser mestizo. Y me gustaría que nos platicaras un poquito más de esto. ¿Cómo nació el proyecto? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué retos se enfrentaron? Platícanos de esto, José. Sí, bueno, desafortunadamente la exhibición, terminó el julio del año pasado. Entonces ya no está, sí. Sí, ya tiene rato que no, que no está, pero estamos muy contentos porque nos ganamos un premio con esa exhibición de Diseño a México, de diseño de experiencias. Entonces estaba muy divertido. Y en el estudio nosotros tenemos como varias salidas, ¿no? Como ya habíamos platicado, la parte comercial, la parte de consultoría, la parte de diseño de producto, así la hardcore product design, pero también nosotros queremos hacer estos proyectos que nosotros iniciamos, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, tanto en mi parte académica como en la parte profesional, siempre me ha interesado esta relación que existe entre el diseño, que al final del día el diseño es una disciplina pues que salió del capitalismo. El diseño sirve para vender, ¿no? Para generar valor, para que yo pueda discriminar un objeto del otro porque me da más valor. Pero pero que necesita todo un contexto pues capitalista para que suceda como se supone que debe suceder, ¿no? Y hay muchas, pues sí, cuando hablas de diseño en un contexto como México, ¿no? Un contexto más postcolonial, donde quieras o no existe esta, va a sonar medio gacho lo que voy a decir, pero una autoestima un poco golpeada por las circunstancias, pues siempre estamos tratando de buscar una identidad, ¿no? Pero a diferencia, por ejemplo, de otros contextos, pues nosotros los mexicanos, ciertos mexicanos, no todos, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, hay comunidades indígenas que tienen muy claro cuál es su identidad. Pero en mi caso personal, pues nuestra identidad siempre está en constante flujo, ¿no? Porque de repente, uno puede ser así como súper enorgullecerse de ser mexicano, pero de repente... Si tienes antepasados de otros lugares, ¿no? Así de que, no sé, cuando gana el Real Madrid, se van a celebrar las mini cibeles que están ahí en la colonia Roma, que también, pues, es parte de su cultura, ¿no? O sea, es parte de donde vienen, pero son muchas cosas que suceden mucho al mismo tiempo, y eso es algo como una constante en el diseño, en la cultura mexicana, ¿no? Que hay como muchas contradicciones. Entonces, como a través de esa reflexión y cómo se ve esa reflexión en cómo se ve el diseño hecho en México o el diseño mexicano, porque mucha gente así, sobre todo cuando éramos estudiantes y
tal vez siento que esa discusión ya no es tanto como antes, pero se quería como entender qué es el diseño mexicano, ¿no? Entonces, pues tienes así, el diseño mexicano es ponerle luchadores, ¿no? A la taza de café. Este, pero ¿qué tal que si nosotros podemos encontrar una identidad del diseño mexicano, tal vez no de cómo se ve, pero desde un lugar más profundo? Entonces ese fue como el punto de partida. Lo que nosotros empezamos a desempacar justo fue, ok, vamos a, vamos a entender cómo es esto, o sea, cómo podemos articular cómo es el diseño mexicano. Entonces, investigando, pues llegué a este concepto de disonancia cognitiva, ¿no? Que es como un mecanismo no sé si de defensa, pero es un mecanismo que tenemos nosotros cuando nos confrontan con valores que ponen en cuestionamiento nuestra ética. Entonces, para ponerles un ejemplo, si yo, todos sabemos que la guerra es mala, pero está bien pelear por nuestro país, ¿no? Entonces, como que nos autojustificamos en algo que puede ser cuestionable para nuestros valores, haciendo de otra manera, ¿no? Y yo siento que nosotros, que esa disonancia también sucede mucho en nuestra identidad, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, ok, vamos a tratar de desempacar o sea, como con esta lente de disonancia vamos a voltear a ver cómo ha sido pues como las manifestaciones creativas en México, no necesariamente de diseño. Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a mapear. Y ojo, aquí la manera en que nosotros investigamos no es necesariamente académica o no es necesariamente como muy, muy rigurosa, porque es una investigación que te empuja a crear, no a llegar a un resultado, ¿no? Que es una parte mucho más creativa, ¿no? Entonces empezamos a mapear todas las manifestaciones de cultura que podemos lograr, o que se nos venían a la mente, más un brainstorming que una investigación robusta, porque eso mucha gente ya lo ha hecho y no es nuestra intención, así nosotros no creamos al final del día. Entonces, como que empezamos a mapear todas estas manifestaciones desde que empezamos a sentirnos como mexicanos, ahora sí que desde la conquista, perdón, españoles. Por ejemplo, Marta Turok, que es una eminencia en antropología en México y artesanía, nos dijo, oigan, pues hay un cuadro que está, de hecho, me parece que está en el Castillo de Chapultepec, que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo exactamente, pero es como la primera vez que como que se ve en un cuadro o en una manifestación creativa todas la diversidad que hay en México, ¿no? Y es un cuadro como bastante grande, donde, bueno, no sé si es grande, pero como que se ve, en Semana Santa cuando hacen esas progresiones y pues ves así indígenas, ves mestizos, ves como todo esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, X. Entonces, como que de ahí empezamos como a empezar a entender, ok, ¿cuáles han sido las manifestaciones que hablan de identidad en México? Y entonces hicimos estos como pancartas gigantes, estos como pósters en tela, donde diseñamos una frase y en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, esta primera manifestación fue cuando decidimos que nosotros somos algo propio, ya no somos ni aztecas, pero no somos españoles, somos algo propio que no sabemos qué es, ¿no? Y entonces esa historia fue como evolucionando, donde pasamos, me voy a ir muy rápido, ¿no? La parte de, no sé, la independencia, la postindependencia, luego la parte del porfiriato, luego la parte revolucionaria, que hay como que hubo otro ejercicio de buscar nuestra identidad, luego la ilusión del modernismo, ¿no? De qué pasó con el mid-century Mexican Modern, todavía seguimos sangrándolo por ahí. Luego toda esta parte como oscurantismo cultural que hubo en los 70s, 80s, ¿no? O sea, se me hace raro que haya tantos fans de Luis Miguel todavía, porque pues no había otras opciones. Y por ahí va a haber gente, ay, ¿pero qué tiene de malo Luis Miguel? Pues no tiene nada de malo, pero no se me hace algo culturalmente elevado, ¿no? Y como al principio de los 2000 es como que empezamos otra vez a despertar y había más manifestaciones artísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con eso, a través de ese proceso, como que dijimos, bueno, tenemos que dividir esta exhibición en dos capítulos, el diseño como un fin y diseño como un medio. Y entonces, al final del día en México, pues nosotros, todos los objetos de diseño
que consumimos en México, la mayor, aunque puedan ser hechos en México, no son concebidos en México. Entonces nosotros estamos constantemente tratando de adaptarnos a cosas que no han sido hechas para nosotros, ¿no? Los coches, la tecnología, etcétera, etcétera. Y lo único que hay en diseño, así como de México, hecho por mexicanos, fabricado por mexicanos, concebidos en México, pues es este diseño artesanal, ¿no? No, o sea, no hay una industria per se. Creo que en la exhibición solamente hay un objeto que es así mass produced, así producido en masa, que es un bowl de vitro que hicieron Jorge Diego Etienne y Joel Escalona. Era un proyecto súper ambicioso que tienen con esta compañía, que se vende en el súper, ¿sabes? O sea, como un nivel en realidad de producción industrial masiva. Pero de ahí en fuera son puros objetos artesanales, ¿no? O sea, artesanal entendiendo que no hay dados, no hay moldes, no hay troqueles, es ensamblado con tubos de 2x4, con madera, un proceso artesanal final, tal vez algo de cerámica, si es en un molde, pero es vaciado a mano, o sea, sí es como bastante, limitado en ese aspecto, y como que identificamos como tres caminos o tres maneras de ver el diseño en México. Uno que es inspirado en el modernismo, otro inspirado, digamos, en esta parte romántica de nuestros antepasados, y otra que es inspirada en la vida popular mexicana, ¿no? Entonces como que encontramos diferentes aspectos o diferentes diseñadores que como que narran esas partes, que al final del día pues son los únicos objetos que parten de nuestra propia cultura, ¿no? Y que utilizan esa como valor para que tú lo compres, y en vez de comprar la otra chunche hecha en otro país, ¿no? Y luego hicimos un ejercicio muy bonito porque dividimos la sala en dos. Entonces como que pasabas por un pasillo un poco angosto que te forzaba a ver una proyección de retratos de Ulises. Él tiene una cuenta de Instagram que se llama Mexicano MX, que como que es, él como que se va a zonas rurales y a provincia en México y logra como tomar retratos súper lindos de las personas. Y entonces como que a fuerza te confrontabas con quiénes éramos, ¿no? Como sin estos sesgos de belleza postcolonial. Y entrabas a una última sala donde ya era el diseño como un fin. Perdón, diseño como un medio. Y lo que hicimos que estuvo súper lindo fue de que comisionamos a varios diseñadores para que hicieran piezas. Y digamos, la conclusión pues fue este ejercicio que se llama disonancia doméstica, que era ahí sí podemos decir prototipos diegéticos, donde tratamos o sea, con todo lo que aprendimos en este proceso, ok, pues vamos a ponernos a diseñar. Entonces, digamos, la conclusión que llegamos es de que un poco lo que platicamos al principio, para nosotros en México es importante no poner por encima la parte funcional que la parte emocional, ¿no? Ujú. Entonces, como que dijimos, bueno, pues podemos hacer algo muy fácil, ¿no? Como no sé, un objeto que es flojo, ¿no? Entonces, como que, pues como es, pero sentimos que es el camino fácil. Entonces, no, tenemos que ser objetos funcionales, pero que atacan a una función emocional, no una función, práctica, ¿no? Entonces hicimos varios, nada más voy a describir uno por tiempo, donde empezamos a desempacar el concepto de la ahorita, ¿no? Porque en México, pues como que le tenemos miedo al compromiso, ¿no? Entonces en vez de decirnos así directo, con un alemán así de, güey, a las 7:05 ahí estoy en tu casa, acá decimos, ahorita voy, ¿no? Porque históricamente tenemos esta o sea, cuando desempacas o sea, el por qué somos así, pues también tiene que ver porque justo como que es una especie de rebeldía contra el sistema, ¿no? Y nos da miedo como el acotarnos a ese compromiso. Y no es que esté mal, al contrario, así somos, ¿no? Es nuestra costumbre. Entonces, ¿cómo haces un reloj que en vez de decirte la hora exacta te diga la hora que es ahorita? Pues quitándole la precisión. Entonces hicimos un reloj que funciona, que en vez de que tenga manecillas súper delgadas, que es la hora precisa, más bien les hacemos como una especie de revolve, que se convierte más bien en una área de tiempo que le quita precisión al indicador y te sirve, ¿no? Bueno, le sirve a un mexicano, a alguien alemán, pues no, ¿verdad? Porque va a perder su tren, pero en México sirve. Entonces, o sea, creemos que esa es una manera de utilizar todas las tácticas que platicamos durante esta charla
Que no necesariamente, o sea, es diseño de ficción, sí, pero no. Es diseño crítico, sí, también. Es diseño especulativo, pues también. Pero no, pero si se dan cuenta, no está enfocado a una línea de tiempo, Claro que al ¿no? fin, o sea, el fin último siempre es provocar y además esta parte como tan bonita y tan emocional de la identidad y ver todo lo que hay por detrás y por qué son las cosas como son, ¿no? Y yo creo que eso está muy guay también para conectar las personas con su propia comunidad, que a veces es bastante complicado, además en un mundo tan globalizado como ahora, me parece súper bonito y además te doy las gracias por compartir todo el proceso con nosotras porque se ve como la complejidad y como incluso la artesanía en el propio proceso, ¿no? Ujú. Pues para nuestros oyentes, bueno, pondremos también el enlace a este proyecto en las referencias. Y está, o sea, ¿tenéis pensado poder volverlo a incluir en alguna sala de exposiciones próximamente o no? Al parecer, se va. Una de la pieza de la exhibición, que es una bandera de México, pero que yo ya platiqué con ello. Va a estar una exhibición en California a mediados de este año. Y Disonancia Doméstica va a estar en Italia. Qué bueno. En México no va a Eso estar. me queda más cerca, me viene genial. Ajá. Sí. Qué bueno. Sí. Pues ya no nos queda nada de tiempo, pero antes de terminar, sí que quería mirar un poquito contigo, o sea, descubrir contigo un poco cómo miramos al futuro, porque me parece que estamos en un punto, en una época ahora mismo como sociedad en la que hablamos mucho de futuro, pensamos mucho en futuro por circunstancias obvias, ¿no? Incluso se repite mucho la frase de no hay futuro, no hay futuro. Y claro, ya lo hablamos al principio de que es muy complicado mirar más allá de las narrativas que ya conocemos por nuestra experiencia, ¿no? Y esto me recordó a un libro que me encantó, que fue el de The Signals Are Talking, de Amy Webb, que introduce en cómo los cambios de gran impacto se manifiestan antes en lo que ella llama los márgenes, ¿no? Como en otros lugares donde empiezan a pasar cosas y luego pues puede que ocurra ese efecto dominó para cambios más grandes. Y claro, pensando un poco en qué lugares voy yo para salir de este imaginario, pienso en que hay artefactos especulativos culturales, ¿no? Como nombramos antes la serie Black Mirror o el cuento de la criada, que están entrando en el mainstream de una forma súper consumible y con un carácter también bastante provocador respecto al futuro, pero me resulta un poco, ¿cómo decirlo?, como repetitivo o aburrido porque siempre se repiten las mismas narrativas de futuro, especialmente tienen que ver con la tecnología, concluyen en que solo hay lugar a un futuro terrible en el que nos están vigilando, que somos sedentarios, que no hay naturaleza, solo hay oscuridad, ¿no? Un poco como incluso referencias del cyberpunk. ¿Y tú crees que ese tipo de artefactos les ayuda a las personas a abrir la mente y tomar acción, como estamos hablando antes con estos prototipos diegéticos y el diseño especulativo en general? ¿O crees que nos está limitando más la visión a nivel colectivo? Es decir, que decimos, bueno, pues si todo el mundo dice que el futuro va a ser terrible, pues lo aceptamos y nos resignamos. ¿Qué crees que impacto que está teniendo? Yo creo que no hay que echarle la culpa al prototipo, hay que echarle la culpa al proceso que se llevó a esa idea. Uh-huh. ¿No? Porque al final del día, así como un prototipo diegético es una herramienta por la cual yo llevo un mensaje. Entonces, más bien lo que yo cuestionaría es, hay que buscar nuevas narrativas mucho más inclusivas y mucho más, menos cliché, por así decirlo, para, si queremos cuestionar exactamente qué es lo que va a pasar después, ¿no? Entonces, no sé, voy a pensar un poquito para decirlo bien. O sea, básicamente, ¿cómo podemos crear esas narrativas más optimistas? ¿Crees que hay alguna manera? Pues, digo, la respuesta fácil es, pues, seamos más optimistas, ¿no? Sonríe y todo era bien, ¿no? Básicamente. Ajá, sí, pero lo que yo creo más bien es, pues, pulir un poquito más nuestra atención a lo que, ¿cómo decirlo? Una cosa es ser optimista y otra cosa es tener esperanza, ¿no? Entonces, y al final del día todo ese tipo de diseños, ¿no? Con los que platicamos, pues tienen que ver con una parte de generar una historia. Y las historias más trágicas que más llegan a nuestros corazones son las que nunca pierden la esperanza, ¿no? Entonces creo que eso es lo interesante. Creo que ahorita el entorno está siendo... como que por ahí estaba escuchando una entrevista con Ray Kurzweil, que es así, como que él se gorgorea que le atina muy bien al futuro. Como que él
Él dice que él le ha atinado a muchas predicciones que ha hecho y pues, en cierta manera, pues sí. Y él como que se puso a analizar así de que, a ver, mucha gente piensa que estamos peor que antes, pero yo, si lo veo a través de este otro lente, ¿no? Una investigación que él hizo, estamos mucho mejor que otros lugares, ¿no? Que en otro tiempo, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que más bien aquí es más que buscar si queremos voltear algo más positivo o algo más negativo, yo creo que más bien es nosotros cuestionar qué es lo que queremos aportar, ¿no? Porque ya, o sea, como el ejemplo que tú decías, ¿no? Black Mirror, como que otra vez, la primera, segunda temporada eran las padres, y de ahí en fuera, pues ya como que ya empezó a aburrir, ¿no? Ya no eran tan interesantes. Porque la provocación también empieza a sedar, ¿no? Este, y, y Y ya no provoca cuando ves también, algo, ¿no? O sea, la provocación la exacto, repites mucho y ya no hace efecto. claro, porque ya haces callo, ¿no? O sea, tu abuelita cuando veía bailar a Elvis Presley, pues iba para atrás y un chavito de ahorita que va a clases de twerking va a decir, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, yo creo que aquí lo interesante es más que pensar en el objetivo, más bien pensar en qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que yo quiero criticar, qué es lo que me cuestiono. Eh, la intuición es una herramienta muy interesante si la aplicas bien, porque parte también de tu propia experiencia, ¿no? Que es algo que es difícil replicar, ¿no? Entonces, si uno empieza, y nosotros los diseñadores, pues somos muy inconformistas, ¿no? Como siempre estamos viendo, esto no me gusta tanto, ¿cómo puedo ser mejor? Y eso nos vuelve insoportables, ¿no? En las comidas familiares, así como, ay, ya cállate, que está bien chafa el iPhone. Entonces, así como, no, pero ¿qué hay? Detalles, ¿no? Pero bueno, tal vez lo que quiero decir es, importa más el punto de partida que la metodología o el resultado esperado. Porque si tu punto de partida es desde un lugar genuino de cuestionamiento y de una parte de la intuición de la persona que crea en cambiar las cosas, lo demás se va acomodando. Ok. Pues yo creo que nos quedamos con eso, José. Me parece muy buena reflexión. Y Fabiola, si te parece, vamos a pasar ya a la parte de las preguntas finales. Sí. Vale, pues vamos ahora sí al cierre, José. Vamos a Sí. cambiar completamente el tono de la conversación. Ok. Pero te queremos hacer algunas preguntas que les hacemos a todos los invitados, al menos en esta nueva temporada del podcast, en 2023. Son pues rápidas, no te las pienses demasiado. Esperamos también las respuestas pues así espontáneas. Y, y ahí te va la primera. ¿Qué tema polémico no se está hablando en el sector y consideras que se debería de hablar más? ¿Qué tema polémico en el sector de diseño? Sí, diseño. Nosotros como diseñadores. Ay, la artesanía. La artesanía. No lo habían dicho ¿No? todavía. O sea, más... Ajá, o sea, creo que la artesanía es algo que está muy sesgado y muy confuso, sobre todo en el contexto en el que yo vivo. Y más en el contexto del diseño de producto aquí en México. Pero la artesanía es la manera en que muchos diseñadores se acercan. Entonces, yo creo que eso es algo que es como dirían en inglés, un can of worms. Que creo que debería de haber alguien que se agarre acá y que diga, a ver, vamos a neta discutir esto. Entonces, como la artesanía y la tradición. Buenazo. Ok. ¿Y qué grupo de música estás escuchando últimamente? Ahorita estoy escuchando una banda que se llama Rose City Band. Que es es un proyecto de un vato que como que tiene como varios grupos muy hacia el rollo psicodélico. Y este proyecto tiene mucho que ver con country. Entonces es como country psicodélico. Está padre. Ok. Buena intersección. ¿Cuál fue el último libro que leíste, José? El último libro que leí... el nuevo de Rick Rubin. ¿Cómo se llama? Lo voy a googlear rapidísimo. Que de hecho no lo he acabado. Como tengo una hija de un año, pues esto está complejo. The Creative Act, A Way of Being. Eso es muy recomendable y es un libro muy lindo, sobre todo para personas que están empezando una carrera en la creatividad. Es un libro que recomiendo mucho. Qué guay, nos lo apuntamos. ¿Y qué crees que estarías haciendo si no fuera diseño?
Híjole, fíjate, el otro día estaba pensando eso y no lo sé. A mí me gusta mucho la música, me gusta mucho tocar guitarra, entonces tal vez algo por ahí, ¿no? Algo que tenga que ver con la música, tal vez me hubiera gustado mucho. Pero sí, no, fíjate que padre, pero no me imagino haciendo otra cosa. Mucho músico hay entre diseñadores, ¿eh? Esto se está repitiendo un montón. Sí, hay un patrón aquí Sí. entre la música y el diseño. Somos músicos frustrados. Empatizo con Así de eso que totalmente. nos desvelamos haciendo música mediocre. Ok. Oye, José, de esta última sección, cuéntanos qué otros proyectos, estudios, agencias que hagan diseño especulativo te gustan, te inspiran, sigues, que puedas recomendarle a nuestros escuchas. Híjole, no sé. Déjame pienso. Hay unos cuates, un amigo, Cedric, tiene una agencia, no sé, ni sé cómo articularlo, muy experimental que se llama Normals. Ellos hacen cosas muy, muy interesantes. Muchísimas gracias por compartir con nosotras tu visión. Ha sido de verdad un gusto tenerte en el podcast y espero que haya estado a gusto. No, al contrario, la verdad que pues es muy agradable. Bueno, fue muy agradable la charla y espero que todos los que la escuchen lo disfruten mucho. Gracias, José. Genial. Bueno, y gracias también a todos nuestros oyentes por escucharnos un día más y hasta el próximo episodio. Recuerda que puedes encontrar todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, además de bbva.com. Si tienes dudas, puedes contactar con nosotros a través del correo bbvapodcast@bbva.com. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo capítulo.